LAC, Soluciones Humanas y MQ Emprendimientos presentan Más Talento, la plataforma más completa para la gestión de colaboradores, el clima laboral y la equidad salarial. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir empezando con este webinar. Les agradezco a todos en nombre de LAC y de MQ Emprendimientos la presencia y la atención que nos van a dispensar. Les contamos un poco quiénes somos nosotros. Digamos, MQ Emprendimientos es una empresa de desarrollo de software de Argentina con más de 30 años de experiencia, especializada en todo lo que es firma digital y electrónica, recursos humanos, información digitalizada y procesamiento de información, basada en el desarrollo de software, orientado a empresas, industrias y comercios en toda Latinoamérica y en España también. Tenemos una amplia trayectoria en todo lo que es Argentina, Paraguay. Ahora estamos ingresando junto con Luis en Perú, y también en Chile y Uruguay tenemos algunas inserciones. En España somos partner de Firma, que es una empresa especializada en todo lo que es firma digital en España, Europa en particular, y en República Dominicana y Colombia. Bueno, en lo que es MQ Emprendimiento hemos desarrollado un software que se llama Más Talento, que está especializado en todo lo que es la gestión de los recursos humanos y del personal y los colaboradores de las empresas, pero no solamente en lo que es el legajo digital, que es la parte con la que arrancó, sino en una gestión integral de todas las herramientas y todo el poder que nos da la tecnología hoy en día para poder automatizar lo que es el tratamiento de los recursos humanos. Con Luis, hace un par de años ya hemos arrancado a integrar el profesionalismo de él con la tecnología nuestra en lo que es toda la administración de los recursos humanos, lo que es análisis de evaluación de desempeño y lo que es la aplicación de la ley de equidad salarial, que no solamente está en Perú, como ya Luis le va a explicar, sino que está ahora muy fuerte también en México, también está en España y en algunos otros países de Latinoamérica, en otros no tanto como ley en sí misma, sino como un conjunto de leyes que se aplican y que no tienen la fuerza que tiene en Perú hoy, pero que bueno, a eso nos vamos a dedicar en este webinar para que Luis les explique de qué se trata, cómo se soluciona y cómo se resuelve el problema sin miedos y con la tecnología apoyando todo el conocimiento y toda la generación y las herramientas para que la empresa tenga la información para tomar decisiones. Luis es titular de LAC Soluciones Humanas en Perú, especialista en recursos humanos, ingeniero, con amplia trayectoria en lo que es la educación y el asesoramiento de empresas y la gestión de los recursos humanos en general. Así que, sin más, y para no perder más tiempo en presentaciones, lo dejo en manos de Luis, que va a explicarle un poco de qué se trata este webinar y cómo lo vamos a ir desarrollando. Luis, está todo tuyo. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a todos ustedes, a los participantes en esta noche, por darnos parte de su tiempo, por darnos parte del descanso que muchas veces después de una larga jornada laboral eh, y fructífera tenemos, y sin embargo estamos aquí para un poco intercambiar lo que es estas experiencias con respecto a la implementación de la ley 30709 y apoyada obviamente en la tecnología. Una de las frases que nos digo yo siempre en el tema de la gestión humana y que llevo a colación con LAC, y más ahora con la implementación de la ley 30709, es que las soluciones somos un conjunto de profesionales que damos soluciones humanas, ¿ok? O sea, eh, más allá de la tecnología, que es sumamente importante, está el conocimiento
que se aporta y que vamos a aportar todos después de este webinar con los alcances que tengamos a cada una de nuestras áreas. La IA es fuerte, es sumamente poderosa, sí, pero si la interpretación de un ser humano, que al final es el que también alimenta la IA, tenemos pues interpretaciones quizás tipo estándar, enlatadas, sin considerar lo que es nuestra realidad, ¿no? Ni nuestro día a día. Y bueno, tengamos en cuenta este tema de nuestro día a día, de la humanización de los procesos. ¿Para qué? Para justamente comenzar a hablar en este webinar. Y si me permiten, voy a comenzar a compartir algunos alcances que tengo con respecto al tema de la aplicación de la ley, ¿no? Muy bien. Me confirman cualquiera de ustedes. Algunas cositas para mantenernos en orden. Nosotros vamos a exponer, a conversar sobre este punto y va a haber una sección de preguntas y dudas. Sus preguntas, mientras tanto, las pueden ir haciendo por el chat o cuando lleguemos al momento de las preguntas, con toda la confianza del mundo, pueden prender el micrófono y comenzar a preguntar. Pero si no, mientras tanto, pueden mandarlas por el chat, que tanto Horacio como yo vamos a estar atentos a ello. Muy bien. Horacio, ¿me confirma si están viendo la pantalla? Sí, 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 Luis, se está viendo perfectamente. Perfecto. Muy bien. La cuestión en este webinar es, en toda nuestra experiencia, comentarles algunos datos, algunos hitos, algunos puntos para aplicar correctamente esta ley, ¿no? Esta normativa. Y que especialmente al final no nos agarren las auditorías, tanto de la SUNAFIL como de otras certificaciones como son la SMETA hoy en día, en la versión 7 ya está comenzando a preguntar por tema de salario justo, y si tienes política o no tienes política, ¿no? Entonces, para que no nos agarren en este devenir, en esta aplicación de la política salarial con alguna pata floja, ¿no? Muy bien. Primero entendamos, vamos a la vena. ¿Qué es la ley 30709? Más allá del título, que sabemos que es una ley que busca la equidad salarial, sí, pero ¿cómo la busca? De la siguiente manera. Basado en descriptivos de puestos, que esos son nuestros ladrillos, ¿no? Ahí sacamos toda la información. ¿Para qué? Para poder definir familias de puestos o categorías laborales. Además de haber definido puestos y categorías laborales, que estos puestos o categorías laborales contengan a los puestos que tenemos en nuestra empresa para que una vez ubicados en respectivas categorías, poder valorizarlos, ¿no? Bajo los métodos cuantitativos que existen. Obviamente ahorita el más utilizado es el método punto factor. Hay otros, es cierto. Pero digamos, en abstracto, tengo mis puestos ubicados en una familia, valorizados dentro de esa familia, y esa valorización me va a permitir generar bandas salariales, ¿no? Con un máximo, un mínimo y un punto medio. Y sobre esas bandas salariales diseñadas, ubicar ya a persona por persona con su respectivo puesto en qué parte está de, de la banda. Y en base a esa ubicación, desarrollar planes, desarrollar estrategias que se van a ver reflejados finalmente en dos grandes productos que nos pide la ley: la política salarial y el cuadro de categorías y funciones. Si todo tuviera que graficarlo, lo que he dicho, en un solo gráfico, para la redundancia, sería esta la hoja de ruta. Empieza con la conformación de un equipo de igualdad salarial, que, ojo, hasta el día de hoy no es una obligación,
es una recomendación, pero claro, nosotros sabemos que en el día a día este equipo de igualdad salarial termina siendo conformado por recursos humanos y muy especialmente en el gestor de compensaciones. Pero ¿por qué es importante tener igual esta imagen de equipo de igualdad salarial? Porque cuando comenzamos a hacer la valoración de puesto y las calibraciones que vienen después, sí necesitamos la opinión de los líderes de la empresa. Entonces, digamos que este equipo de igualdad salarial, en estricto sensu, claro, lo lleva el Departamento de Recursos Humanos, lo lleva el gestor de compensaciones, pero requiere de la validación de los líderes de la empresa. Ok, conformo mi equipo. Inmediatamente tengo que identificar los puestos de trabajo. O sea, sincerar, porque muchas veces nosotros tenemos en la planilla un nombre y en el MOF tenemos otro nombre. De arranque, ahí tenemos que homologar qué nombre queda y finalmente también si ese nombre conlleva con las funciones que tiene el puesto, ¿no? Entonces, yo tengo que en este momento o sincerar y homologar mis puestos. Decir, este puesto se llama tal y hace tal cosas. Y para hacer tal cosa requiero que tenga los siguientes requisitos: de conocimiento, de experiencia, ¿no? De información, en fin. Ok, tengo mis puestos sincerados. Tengo mis puestos ya definidos. Paso a un análisis que se llama determinación de género de los puestos, que es básicamente determinar por un tema estadístico, por la cantidad de ocupantes en el puesto, qué género es el puesto que yo tengo, ¿no? Digamos, tengo un asistente contable, tengo 5 asistentes contables. Si tengo 50-50, es decir, 2 hombres y 2 mujeres, será un puesto neutro. Si tengo 60%, o sea, 3 hombres y 2 mujeres, pues será un puesto masculino. Y si es al revés, 3 mujeres y 2 hombres, un puesto femenino. Y por ahí vamos analizando. En esta parte también es muy importante porque en esta parte también nos permite ya ir creando con los géneros, con los puestos, puedo ir creando ya una idea de lo que es mis categorías laborales o familias de puesto, ¿no? Muy importante crear estas cajas que por lo general en el mercado laboral nosotros decimos, ok, categoría laboral de asistentes, categoría laboral de auxiliares, categoría laboral de gerentes, ¿no? Por lo general, como nosotros vemos. Algunas veces ponemos ejecutivos 1, ejecutivo 2, operarios 1, operario 2. Ok, si tú vas a crear la categoría que a ti te conviene de acuerdo a tu empresa, pues tienes que saber que ese nombre que tú le das tiene que ir de la mano con una definición. Y esa definición es la más importante más que el nombre, porque con esa definición tú en esa categoría vas a agrupar a todos tus puestos. Si yo, por ejemplo, pongo asistentes y los asistentes son todos aquellos puestos de mi empresa que brindan soporte especializado en, en procesos core business o de back office, pues en esa familia de puestos que tendré al asistente contable, asistente de recursos humanos, asistente de producción, asistente comercial. Esto es importante porque luego nos va a ayudar mucho a tener una hoja de ruta a la hora de valorizar los puestos. Aquí los métodos se pueden disparar por muchos lados. En un principio, como algo personal, yo recomiendo, si es tu primera vez que vas a empezar a valorizar puestos, empieza por un método que es bastante, digamos, amigable, en el sentido de que te permite definir tus propios factores y subfactores, ponderarlos e inclusive crear niveles. Ese método es el método punto factor. ¿Okay? No digo que los otros que existen en el mercado no están bien. El Hay, el de Tower Watson, el de Mercer, son perfectos, pero
para este tipo de valorizaciones, ya necesitamos un tipo de maduración con respecto al tema de la valorización de puestos. ¿Ok? Ahora, si quieren ir de frente también con el tema de valorar a través de Hay o de Mercer, bienvenido. Todo va a depender mucho de cómo estos métodos se van a adoptar o adaptar a la realidad de tu empresa. Muy bien. Mi cajita, mi categoría de puestos, con sus puestos definidos. Los comienzo a valorar. Con esa valoración, luego traigo la planilla de pagos. Y con la planilla de pagos y la valorización de puesto, creo mis bandas salariales. Determino la curva salarial y sobre esa curva salarial creo mis bandas salariales. Mis bandas salariales van a permitir que, por ejemplo, si tengo 5 asistentes contables que pertenecen a la familia de puestos asistentes, y a la familia de puestos asistentes yo he definido que pueden ganar entre 3.000 soles como máximo, 2.000 como mínimo, y 1.500, perdón, 2.000 como medio y 1.500 como mínimo, entonces esos 5 asistentes contables yo puedo decir, ajá, Luis Cruz está ganando 2.400, está dentro de la banda. Horacio Molina está en 1.400, está fuera de la banda y por debajo. Por lo tanto, ahí ya tengo un plan de acción que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Justamente, estos planes de acción son donde vamos a terminar decantando toda esta hoja de ruta. ¿Por qué? Porque hay que implementar justamente las medidas, los planes, y dentro de esos planes y medidas está justamente el crear nuestra política salarial y finalmente nuestro cuadro de categorías y funciones, que son los entregables de cara a los trabajadores en el caso de la política salarial y junto con eso a la SUNAFIL en cuanto a cuadro de categorías y funciones y política salarial. Acá muy importante, chicos. El cuadro de categorías y funciones no se presenta a los trabajadores, ¿ok? Este es un entregable que hay que tenerlo porque ¿quién te lo va a pedir? La SUNAFIL. ¿Y saben por qué? Porque el cuadro de categorías y funciones, como su propio nombre lo dice, ¿qué pide? Dime qué categorías tienes, cómo las has definido, qué puestos le competen a estas categorías, el género de cada uno de los puestos de los puestos de esta categoría, la valoración que le has dado a cada puesto y la mediana salarial, general y masculina y femenina. Es un cuadro de resumen, por eso te lo piden, porque es el gran cuadro de resumen de la implementación. Y la SUNAFIL, a el día de hoy, que todavía no tiene una expertise tan fuerte, por ejemplo, en temas de determinación de la curva salarial, en términos de las bandas salariales, incluso en cómo se aplican los métodos de valoración, lo que va a querer es ver el cuadro de categorías y funciones, porque es su resumen. Entonces, hacia ahí es que estamos con esta hoja de ruta. Dentro de todo lo que les he comentado con este ejemplo, hay que tener en cuenta ciertos hitos muy importantes para aplicar la ley de manera exitosa. Como les dije de un principio, la base son los puestos. Entonces tengo que tener la lista real de los puestos existentes en la empresa, con sus respectivos descriptivos de puesto, que me sinceren las funciones y además el perfil del puesto. Y acá algo muy importante. Si no lo han hecho o lo tienen desactualizado, vayan haciéndolo. Porque en promedio, un proyecto de levantamiento de descriptivos de puesto demora 30 días. Entonces, sí es un proceso que les puede llevar tiempo y que deberían hacerlo si es que no lo tienen ya. ¿Ok? Ojo, 30 días como mínimo. Si ustedes tienen, y esto se lo voy a dar con una proporción. 30 días más o menos es para levantar una empresa que tiene alrededor de 20 a 30 posiciones. Por ahí. Más allá de eso, la cosa se va extendiendo en el levantamiento. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. Segundo hito.
Elegir un sistema de valoración de puestos adecuado a tu realidad. Acá lo resumo de esta manera. No hay que buscarle 5 pies al gato. Tienes que elegir un sistema de valoración que te permita entender rápidamente y de calibrar rápidamente, no solamente por ti como gestor de compensaciones, sino también por la gente que va a validar tu valoración de puesto. ¿Ok? Repito, ningún sistema de valoración de puesto, punto factor, Hey, Mercer, Tower Barsor es mejor que el otro, sino que algunos se van a aplicar mejor a una realidad que a otra. También, crear familia de puestos fáciles de entender y aplicar las categorías laborales. Y acá muy importante, no guiarse por el nombre de los puestos, sino por la función. Como les había dicho, es muy fácil crear categorías laborales que dicen, bueno, asistente contable, o mejor dicho, perdón, bueno, vamos a crear una categoría que se llama asistente, otro analista, otro jefe y otro gerente. Es lo que nos sale naturalmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con puestos como subgerentes? ¿Los ponemos en los gerentes? ¿Qué pasa con puestos como coordinadores? ¿Los ponemos como jefes, les creamos coordinadores? Por eso, más que guiarse por el nombre, ¿por qué? Porque tú puedes tener un coordinador que tenga las funciones de jefe. ¿Y qué haces ahí? Lo pones como jefe, le creas un puesto, perdón, una categoría especial para coordinador. Por eso, qué mejor si de repente ponemos un nombre como líderes tipo 1 o líderes tipo 2, donde de repente los líderes tipo 1 son jefes, y los líderes tipo 2 son supervisores, coordinadores, ¿no? Encargados. Lo más importante aquí es cómo tú vas a definir los líderes tipo 1 y los líderes tipo 2, ¿no? Bueno, y otro hito importante, elaborar una política salarial sencilla y que sea comunicable. Y aquí, otro ojo, no es lo mismo difundir que comunicar, chicos. Primero, una cosa es que yo haga mi política salarial y a cada uno de nosotros, los participantes aquí, se las reparto, ¿no? Ustedes me firman un cargo electrónico que lo han recibido. Bueno, eso es difusión. Pero la que te pide la SUNAFIL es también que lo comuniques. Es decir, que muy aparte que yo ya les di a todos ustedes, a los 11 o 13 personas que estamos acá, y me dan su respectiva cargo de recepción, además, yo tengo que hacerles una charla sobre lo que es la política salarial de la empresa. Cuando juntas estos dos, es que recién estás, digamos, cumpliendo con la ley con respecto a este tema de la política salarial. ¿Ok? ¿Hacia dónde nos debería llevar un sistema de equidad salarial? Muy aparte de la normativa con respecto a la política y al tema de la equidad. Y al tema de también la cuadrocatoria de funciones. Debería llevarnos a tener a todos mis puestos de la empresa debidamente categorizados, es decir, habiendo creado estos tipos de categorías, que en este caso, esta empresa, que es una empresa real, decidió tomar estos nombres de categorías. ¿Pudo haber tenido otros nombres de categorías? Por supuesto. Muy bien. Primero, habiendo creado mi familia de puestos, teniendo mi lista de puestos y teniendo mi sistema de valoración de puesto determinado, pues lo valoro. Lo valoro, lo cruzo contra mi banda salarial, que está expresada acá, y puedo ubicarlo si es la persona que ocupa este puesto 1, que digamos que sea un asistente, está ganando o no dentro de la banda, o está ganando por fuera, o está ganando por debajo, o está ganando dentro de la banda.
Hacia eso es lo que debemos llevar como un sistema de equidad salarial. Pero más allá de esto, que han visto de este punto, ¿no? Que es la sistematización, hay que también tomar ciertos análisis. Análisis que tengan que ver con posibles fiscalizaciones, como por ejemplo, métricas que permitan identificar puntos fuera de la banda, lo que hablamos, ¿no? Sobre todo, aquellos puntos que están por debajo de una banda salarial, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? El comparratio de cuánto están por debajo. También estadísticas que contemplen si existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres sin justificación, ya sea dentro de la misma categoría o a nivel general, y especialmente cuando las diferencias salariales entre hombres y mujeres sean mayores al 30%. Y este 30% viene un poco por la estadística que ha manejado el Ministerio de Trabajo desde el momento en que comenzó a plantear los primeros reglamentos de la ley 30709. Digamos que este parámetro funciona, porque al día de hoy la diferencia ha bajado, sí creo que ahorita debe estar alrededor del 27 o 26%, pero igual yo creo que este punto del 30% es un punto que te debe decir, oye, ¿qué está pasando? Pero tienes que tener obviamente cómo identificar, ¿no? Tienes que crear una estadística, un parámetro. Otra cosa muy importante y que no solamente es una analítica, un parámetro para la ley, sino inclusive para posibles demandas que te puedan hacer los trabajadores por diferencias salariales. Porque a partir de la ley es cierto que la SUNAFIL ha recibido muchas quejas por temas de diferencias salariales injustificadas. ¿Y cómo es esto? La ley te dice que a igual puesto e igual función, igual remuneración. Sin embargo, la misma ley te da una serie de opciones, la ley 13709, que te da una serie de opciones para poder justificar esas diferencias entre trabajadores que tienen una misma función. Y finalmente también una serie de estadísticas y pruebas de que se ha difundido y comunicado la política salarial. Entonces, finalmente, si tú me preguntas qué ventajas hemos encontrado en implementar la ley número 30709, tenemos que te va a permitir tener todo un sistema de remuneración justo y coherente, en el cual el valor del puesto determina la remuneración, pero la persona, con su esfuerzo, puede mejorar esa remuneración. Acá ya viene, ¿qué cosa? El match con políticas de evaluación de desempeño. Transparencia y confianza. Una política salarial clara y comunicada refuerza la confianza en la organización, porque va a decir, ok, mi organización tiene unos parámetros por los cuales se aumentan los sueldos, se hacen promociones, o así ingresa la gente cuando ingresa por primera vez, ingresa con de repente el mínimo de la banda, con la mitad de la banda, en fin. Prevenir conflictos laborales. ¿Por qué? Porque las estadísticas que hemos hablado antes te permiten reducir la percepción de tratos desiguales, sobre todo entre ocupantes de un mismo puesto. Y obviamente el cumplimiento normativo y reputación. Una empresa que tiene una política salarial y la cumple, genera una marca empleadora positiva y es también, digamos, menos propensa a fiscalizaciones. En este punto, quiero darle el pase a Horacio para que nos pueda
justamente compartir un poco cómo es estas soluciones eh, tecnológicas que tenemos justamente para el tema de la implementación. Horacio. Bueno, ahora les voy a compartir un poco lo que es la pantalla de Más Talento. Díganme si están viendo bien. Bueno, ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a mostrarle acá? Más Talento es una plataforma integral de talento humano. Como ven en el menú de acá de la izquierda, está todo lo que es configuraciones y tablas en general, lo que es equidad salarial, que es lo que vamos a ver, el manejo de postulantes y gente que quiera colaborar en la empresa, todo lo que es la gestión digital del talento humano, la actualización de los colaboradores de la empresa, ¿sí? Con toda la información de ellos, todo lo que es la consulta y la actualización de los legajos digitales de los colaboradores, lo que es la liquidación de salario y nómina, análisis de desempeño, capacitaciones y encuestas que querramos hacer de clima laboral y capacitaciones en general con videos y cuestionarios, lo que es cronogramas de horarios y logística, geolocalización y posicionamiento con una app para indicar los ingresos, egresos, controles de ronda cuando el empleado, el colaborador tenga que hacer algún circuito, algún recorrido dentro de la empresa y necesite alguna evidencia, y todo lo que es la definición y asignación del cronograma y el seguimiento del cronograma. Vamos a quedarnos ahora en lo que es equidad salarial, que es lo que nos compete, y es un poco lo que cómo se hace lo que Luis les estuvo explicando. Digamos, por un lado tenemos todo lo que es importación de tablas, digamos, donde tenemos un modelo que podemos descargar con los datos que necesitamos desde una planilla de Excel, como para importar esa información. Si no tenemos el resto del software de talento, como la liquidación de salarios y como el legajo digital, que ya nos simplifican información a incorporar, pero si tenemos solamente lo que es equidad salarial, tenemos que importar colaboradores, tenemos que importar funciones, tenemos que importar tareas. Entonces, ahí elegimos el documento que tenemos que subir, lo validamos y lo incorporamos para poder hacer el análisis. Una vez que lo importamos, vamos a lo que decía Luis. Tenemos una empresa, podemos manejar varias empresas y definimos los puestos en la empresa, que es lo que les mostraba, jefe comercial, ejecutivo de ventas, y los valoramos en nivel de formación, experiencia, responsabilidad de supervisión, responsabilidad de servicio, complejidad, autonomía. Le vamos dando calibraciones a estos puestos para definir qué es lo que hace cada uno, como decía Luis, no solamente el nombre del puesto, sino darle un nivel y una calificación numérica a lo que debe cumplir cada uno que integre ese puesto. Definimos también lo que son las categorías y los salarios de las personas que intervienen en esos puestos, ¿sí? Administrativo, operario, supervisor, son las categorías de esos puestos, y el manual de organización y funciones, que no necesariamente lo tenemos al iniciar, pero sí lo tenemos que tener al finalizar, digamos. Si en algún momento el manual de política salarial va a ser un resultado de haber hecho la calibración y el análisis de nuestros puestos y de la equidad salarial. Como lo que le decía a Luis también, es muy importante que la definición de los puestos y la definición de las categorías y el salario y cuáles son las tareas que ejecuta cada uno de esos puestos sean las reales, no las que queremos que sean. Necesitamos poner las que realmente se están haciendo. Entonces, en base a eso, podemos preparar el análisis, que es el punto siguiente. Y acá vemos
donde estamos haciendo lo que decía Luis, la calibración de los factores y sus factores entre los formales y las responsabilidades, los que tienen niveles de supervisión y de formación, la experiencia previa mínima que tienen que tener, y acá nos va dando una serie de información ya de los puntajes y los factores de cada uno de esos niveles de responsabilidad, de asistencia, y nos da, utilizando el método del punto factor, los factores y la ponderación de esos subfactores en valores y en distribución dentro de la empresa. Esto lo hace automáticamente el software a partir de los datos que vamos ingresando, utilizando herramientas de inteligencia artificial, que como bien decimos son herramientas. No tenemos que pensar la inteligencia artificial como una solución que va a hacer todo automáticamente. Es una herramienta más, como es una computadora, como es una calculadora o como es un teléfono, un smartphone. Digamos, es una herramienta más que nos va a simplificar, agilizar las cosas, pero que tenemos que nutrir con datos humanos y datos reales para que pueda tener un análisis concreto. Siempre damos el ejemplo de un análisis clínico, médico. Vamos a un técnico un técnico bioquímico que nos extraiga sangre, pero ese análisis de la sangre que nos extrajo la va a hacer a través de una máquina que va a procesar esa sangre, pero después va a haber un bioquímico detrás que va a analizar eso y decir, bueno, esta cantidad de glóbulos rojos está bien, esto está mal, esto está dentro de los valores normales, lo razonable, qué sé yo, y después de todo ese análisis que hizo el bioquímico de los datos crudos, vamos a ir a un médico para que nos diga cuál es el tratamiento para resolver eso. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, darnos las herramientas para que después un profesional, como en este caso Luis, en lo que es recursos humanos, nos analice esos resultados y nos diga cuáles son las acciones recomendadas para seguir, para mejorar y para ir mejorando esto. Acá lo que hacemos es generar este análisis, yo acá les muestro uno que ya está hecho, donde vamos a tener la distribución salarial, que no había entre los salarios y la estructura. También después más adelante Luis le va a mostrar algunos reportes que se emiten como resultado de este análisis. Esto es algo básico como para que tengan una idea de la información que pueden sacar del sistema en líneas generales. Hay mucha más que se puede extraer y son los puestos y la categoría, la distribución salarial y la tendencia de salarios y la brecha salarial y los salarios según la estructura, según la gerencia, el profesionalismo, la jefatura, la coordinación. En definitiva, esto es en líneas generales lo que nos muestra el proceso de realizar el análisis de equidad. ¿Sí? Ahora bien, en base a esto que les estuve mostrando, es como Luis va a proseguir a mostrarle cómo se logró este resultado a través del software y cuál es el análisis posterior a esto que es meramente técnico y que Luis interpretará como un profesional de recursos humanos y va a darles a cada empresa una solución, o lo harán ustedes en el caso de su empresa, de darle una solución, una proyección, una aplicación y que quede todo documentado digitalmente. En toda la documentación se puede aplicar firma digital y electrónica, toda la documentación es digital y el legajo es totalmente digital. No hay un papel, digamos, todo digital, está todo en la nube y está todo procesado electrónicamente. Bueno, Luis, con esto te dejo para que continúes con la presentación y con los resultados de esta bendita equidad salarial. Estás con el micrófono muteado, Luis. Gracias. Muchas gracias, disculpen. No, les comentaba, el proceso de análisis de equidad salarial, como hemos visto, que empieza desde definir los puestos, sincerar los puestos, hacer un análisis de género, luego crear las categorías,
crear esas familias de puestos, para agrupar todos los puestos dentro de esas categorías y en base a eso valorizar y en base a eso crear bandas salariales, pues nos permite justamente tener una serie de analíticas que también van a reforzar, ¿qué cosa? Si lo que estamos haciendo está fuera de algún sesgo. Y además, ¿qué indicadores, qué hitos me van a permitir realizar determinados planes? Por ejemplo, muchas veces no se ha visto que la reglamentación sugiere que todas nuestras valorizaciones tienen que tener puntos de control. ¿Y cuáles son esos puntos de control? Primero, género y grados. Cuando nosotros utilizamos el método punto factor y utilizamos nuestros factores que nosotros definimos, nosotros ponderamos y nosotros ponemos los niveles, tenemos que al final de la valorización también ver si primero los grados o niveles que he dado a cada uno de los factores en cada uno de los puestos tienen algún sesgo de género. ¿Y cómo es eso, Luis? Muy simple. Lo que tienes que hacer es agrupar todos los puestos netamente masculinos y netamente femeninos, ¿no? Y agrupándolos, sacar cuáles son los grados que tienen cada uno de estos puestos en cada uno de los factores. Finalmente, en cada uno de estos factores sacaremos un promedio. Y estos promedios van a ser comparados entre géneros. En castellano, si yo utilizo un factor como nivel de formación y especialización, y ese nivel de formación y especialización en mi método punto factor, yo lo nivelo, es decir, para cada puesto le pongo que de repente, para este puesto grado 3, es decir, un puesto que requiere solamente título universitario, bachiller, y otro puesto que requiere título universitario, grado 2, otros que de repente requerirán secundaria, grado 6. Entonces, a cada uno lo voy nivelando así. Finalmente, toda esta serie de niveles por este factor tendrán un promedio. Así, para todos mis puestos netamente femeninos. Lo mismo para los masculinos. Finalmente, yo tengo que comparar cuánto es el promedio que salió de nivel o de grados femeninos para nivel de formación y especialización versus el promedio de nivel o grados masculinos para el nivel de formación y especialización. Si la diferencia sale más o menos 1.5, o sea, por encima, por debajo de 1.5, entonces habría que revisar la valorización o mejor dicho, los niveles. ¿Por qué? Porque quiere decir que estoy tendiendo a poner más grados, o mejor dicho, a poner mejores grados o grados más altos a determinados puestos de determinado género. ¿Esto dónde puede pasar? Muy probablemente en aquellos puestos o en aquellos puestos que tienen como factor de valoración condiciones de trabajo. Porque por lo general, los puestos masculinos tienen condiciones de trabajo un poco más complejas que los puestos femeninos. La idea es, en esas valorizaciones con ese tipo de factores, tratar de que la nivelación sea lo más justa posible. Este tipo de reportes lo lanza la plataforma. Otro punto de control es categoría versus puntos. En todo esto estamos hablando de valorización de puestos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mis puestos dentro de una familia.
Cada puesto tendrá un puntaje total. Pero luego, toda la familia tiene un puntaje promedio. Entonces, la diferencia de mi puntaje de este puesto contra el promedio me saldrá una diferencia X, que tendrá un porcentaje X. Cuando este porcentaje en alguno de estos puestos es mayor al 30%, te estaría diciendo que de repente estás inflando la valoración a algún puesto, de repente sin alguna justificación. Ahí tendríamos que revisar si de repente la valoración a ese puesto te ha salido con una diferencia más o menos 30%, ¿lo has inflado o desinflado? ¿No? ¿Y por qué? Por último, también hay un punto de control que te sugiere la ley, que es: agrúpame todos los puestos según su género, según su categoría, y promédialos. Ok, por ejemplo, managers femeninos, promedio 825. Manager masculino, promedio 907. Ahora, haz la diferencia. Promedio masculino menos femenino o promedio femenino menos masculino, diferencia. Si la diferencia también es mayor a más o menos 30%, habría que ver por qué en determinado puesto de género masculino he inflado o desinflado alguna puntuación. Todos estos 3 puntos se pueden automatizar. Es más, lo genera más talento. Pero donde tengo que actuar es donde intervenimos nosotros como gestores de compensaciones. El otro punto que viene justamente con lo que es la equidad ya salarial es el análisis de brechas, que es determinadas las bandas salariales, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo se determina que las bandas salariales para estas 5 categorías están, por ejemplo, managers, cuyo puntaje máximo es 1000 puntos y puntaje mínimo es 750, tiene un salario máximo entre 9000 y 3000, ¿no? Por ejemplo, los team leaders entre 5000 y 2700. ¿Esta es una banda salarial que tiene traslape? Sí. ¿El traslape es algo que puede pasar? Por supuesto. No es ningún pecado. Porque les voy comentando algo. La ley no te dice metodológicamente cómo armar tu banda salarial, pero sí te dice que tiene que estar basada en una metodología cuantitativa y especialmente en una metodología de valoración cuantitativa. Si hay traslapes o no hay traslapes, para la ley es indiferente. Para la ley es que tú llegues a esto. Y una vez llegado a esto, hagas esto. Es decir, a cada una de las personas que ya tienen nombre, apellido y un sueldo determinado, ubicarlos en su banda salarial de acuerdo a la categoría y comenzar a hacer el comparratio. Primero, desfase con el máximo. Es decir, ¿tengo algún puesto que está por encima de la banda que le toca por categoría? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y una vez identificado, ¿qué debemos hacer con ellos? De repente, estamos hablando que estas 2 personas que están acá, que están muy por encima y que son de la categoría funcional, de repente, estos puestos, deberían pasar a una categoría distinta, o de repente, estas 2 personas ya podrían ser candidatos a pasar a la siguiente categoría, con otro puesto, con otra responsabilidad. O congelarlos también. Y también con parratio y lo más importante, con el mínimo. O sea, tengo a alguien que está por debajo de la banda salarial, por ejemplo, la analista social, que es la asistente social, gana 600, está por debajo del mínimo. ¿Pero por qué? Quizás porque ella es una part-time, ¿no? Entonces, vamos
vamos identificando desfases, vamos identificando el porqué y también vamos construyendo planes. Toda esta parte de identificar el porqué, los planes, es donde entramos nosotros como gestores de compensaciones, porque esto también nos lo da el sistema. Finalmente, también, ¿cuáles son las brechas salariales incluso por categoría y por género? Miren, por ejemplo, acá, el promedio salarial de los managers, masculino y femenino, es casi del 100%. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué las managers femeninas están muy bajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos acá? Ahí entramos nosotros, como gestores de compensaciones. Esto no los vota el sistema, pero lo que hay que hacer está en nuestra responsabilidad. Y de igual manera, si se han dado cuenta, por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, puestos que tienen más de un ocupante, ¿no? Como el administrador de sistemas, tiene 2 ocupantes y ganan distinto. Muy bien. Aquí son 3. Los 3 ganan distintos. Entonces, habría que ver por qué este señor de acá gana menos que los otros 2 de acá, en 500 soles. Quizás la antigüedad. Quizás puede ser otro tema, como puede ser acá. Que acá, por ejemplo, tenemos a una persona que está en 3.000, ¿no? Salario masculino 3.000. Pero este puesto analista BI no solamente tiene masculino, sino también femenino. ¿Y por qué él gana más que las mujeres? ¿Por un tema de antigüedad solamente o hay algo más? Porque incluso, fíjense, él entró el 1 de noviembre de 2022 y la señorita siguiente, que gana 2.800 me parece, entró el 1 de diciembre del 2022. ¿Qué hizo para que ella gane menos? ¿Antigüedad? Ahí intervenimos nosotros. Finalmente, quiero compartir con ustedes unos últimos puntos antes de pasar ya a la ronda de preguntas, para que también tengamos en claro cierta perspectiva. Bueno, llegados a este punto, ¿qué pasa si no aplico la ley y no tengo una política salarial? Tú de repente puedes haber hecho y ya haber avanzado bastante de esto. Ha pasado, he visto varias empresas, pero todavía no tienen la política salarial. O de repente la tienen y ni siquiera la han difundido. Bueno, es considerado una falta muy grave. Es decir, se les puede quemar la pan en la puerta del horno, porque tienen todo, la política, pero por temas X no la han difundido, porque no han tenido tiempo, no han tenido la oportunidad, no han tenido la firma del gerente general. Bueno, ya están en una falta muy grave. ¿Qué pasa si tienes una política salarial, tienes todo el sistema, pero no haces nada por cerrar las brechas encontradas? Bueno, eso es evidencia de discriminación salarial y también es considerada una falta muy grave. O sea, en pocas palabras, si no tienes política, si no tienes cuadro de categorías y funciones, y menos se evidencia de que tienes un sistema que pueda soportar las diferencias salariales, esta es una falta muy grave. Y las faltas muy graves
pueden ascender hasta 270.000 soles, con algunas atingencias. Para las microempresas, las multas van de 1.184 a 3.502. Para la pequeña empresa, 3.965 y 30 y casi 40.000 soles. Y para el régimen general, va de 13.000 hasta 270.000. Claro, uno de repente ve, dice, bueno, 4.000 soles no es mucho, ¿no? De repente me puedo todavía dar el lujo de no tenerlo. Y bueno, si llega, bueno, va a asumir la multa, pero tengan en cuenta que para una pequeña empresa o para una microempresa, 3.500 o 4.000 soles puede ser el presupuesto sin ningún problema de publicidad, de venta, ¿no? De sus campañas digitales. O sea, viene la SUNAFIL, le pone a esta pequeña empresa esta multa y se olvidó de poder tener este presupuesto para marketing en redes digitales el resto del año. Y eso, hoy en día, sabemos que es menos ventas, ¿no? Ya ni les hablo si les ponen 20.000, 40.000, o una empresa de régimen general, 13.000, puede representar el sueldo o una parte de la planilla de la empresa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que estos datos que están acá, no lo vean tanto por, bueno, se puede pagar o no, es lo que dejan de ganar si pagan esto. Pero más allá, no solamente está el tema punitivo. ¿Qué nos hace bien tener un sistema y una política salarial? Primero, incrementan hasta un 70% la probabilidad de atraer talento. Las empresas que tienen un sistema de gestión salarial, ¿por qué? Porque simplemente son capaces de determinar, ¿no?, cuáles son los rangos salariales con los que yo puedo negociar y atraer mi talento, sin desfasarme, sin crear un clima laboral inestable, ¿no? En empresas con políticas salariales, las rotaciones también de personal se reducen en un 30%, porque claro, si yo tengo claro que de repente de acá a 2 o 3 meses, por decir, o de acá a un año, hay una posibilidad que se llama una revisión salarial porque está contemplada en la política de acuerdo también a la capacidad económica de la empresa en ese momento, entonces, bueno, de repente sí me puedo quizás esperarme un año para ver mi aumento. Y otra cosa, tengan en cuenta esto, el 57% de los trabajadores peruanos indican que el principal motivo para buscar un nuevo trabajo es su insatisfacción de su salario. Claro, todos queremos ganar más, pero si todos queremos ganar más, pero ni siquiera tenemos la esperanza de que la empresa nos dé una visión o promesa a través de una política salarial de que nuestra capacidad salarial puede aumentar, teniendo en cuenta una serie de factores, pues entonces, claro, si yo no sé si de acá a un año me van a aumentar o no, y viene una empresa que a los 3 meses me ofrece 200 soles más, y yo no sé si mi empresa me va a mejorar el sueldo porque no hay una política que me lo diga, entonces me voy. Véanlo también de esa manera. Y otra cosa que no está acá, en la política salarial hay un acápite muy interesante que se llama beneficios. En la política salarial ustedes pueden poner sin ningún problema, porque la política salarial y la ley no te lo prohíbe, todos los beneficios que la empresa da, como EPS, a tanto porcentaje, como de repente el goce de días libres, como por ejemplo los días ley, todo ese tipo de cosas que sean como beneficios adicionales al sueldo, se pueden poner. Y eso se llama endomarketing, que muchas veces adolecemos en las empresas y en compensaciones. Es decir, ustedes se han puesto a preguntar cuántos de sus trabajadores conocen los beneficios de la empresa.
¿Cuántos saben si tienen un programa de salud? ¿Cuántos saben si ustedes dan préstamo? Bueno, la política sería ese momento ideal, no solamente para ponerlo por escrito, sino para comunicarlo. Y bueno, con este punto quiero dar gracias a su tiempo, al habernos escuchado tanto a Horacio como a mi persona, y ese es el momento para todas sus dudas y consultas, y estamos aquí para escucharlos. Un punto que es bueno aclarar en el ejemplo que hemos hecho el día de hoy es con el método punto factor, ¿no? Que es un método que, bueno, como les había comentado al principio, recomendamos para aquellas empresas que eh, recién están empezando, ¿ok? Porque es un método bastante flexible. No quiere decir que los otros métodos no se puedan aplicar, por supuesto que se pueden aplicar, ¿no? Y la plataforma está lista también para actuar en bajo esas otras eh, bajo estos otros conceptos, pero sí nosotros recomendamos mucho el método punto factor, en un principio. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me ¿Cómo logras estás, escuchar? Eliezer? ¿Qué tal? Una consulta. La plataforma que ustedes han mostrado, si bien es cierto, ustedes alimentan información, como dices, la inteligencia artificial no puede hacer nada, o sea, no puede hacer todo porque no es alimentado por seres humanos. Mi consulta es la presentación que has hecho es una equidad interna, ¿verdad? No has hecho una valoración con otras empresas, no hicieron un match. Si No, la plataforma lo realiza, sí, Sí, perdón, Horacio, deseas, sí, tú lo sí. respondes o yo. Sí, la plataforma es multiempresa, digamos, es decir, que puede realizar valoraciones interempresas también. Digamos, así es, el objetivo original es valorar una empresa y puntuar una empresa. Después lo que se establecen son mecanismos comparativos, incluso valoración por igualdad de moneda, que normalmente se utiliza el dólar como moneda igualadora, por si las empresas están en distintos países y se quiere hacer una valoración de las empresas en distintos países y en distintas situaciones. Como bien le decía Luis, digamos, si la inteligencia artificial va a hacer todas estas comparaciones dentro de lo que es el software, pero las comparaciones requieren sí o sí la intervención humana para la interpretación de esos resultados. No sé si eso Y contesta más o menos la pregunta. sí, claro, porque claro, buscar la equidad, claro, lo que estoy viendo es una equidad interna. A la vez se tiene que comparar con el mercado, mm, ¿no? Y adicionalmente tiene que ser del mismo rubro. ¿No? Entonces, por eso preguntaba si, bueno, contrato el sistema, el sistema ya está conectado, es distinto como contratar una consultora que ya tienen data, ¿no? Ya tienen data, a base de eso trabajan y mm, esas datas son actualizadas. Si esta plataforma tiene la misma función. mm. Ahí, Eliezer, te voy a hacer una aclaración. La ley número 30709, que es la ley de equidad interna, al día de hoy no te pide todavía comparación externa, primero. Entonces, si tú quieres ahorita, vas a tu empresa y quieres implementar la ley 30709, primero es todo el sistema de equidad interna. Luego, lo cual no te excluye de que ya, una vez que has hecho tu equidad interna, que es auditable por la SUNAFIL con la política, el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Y los planes internos para nivelar tus desigualdades internas, no te excluye de que tú puedas hacer un análisis de equidad externa, ¿no? Que es como tú dices, puedes optar, número uno, ir por una consultora externa y pedir los datos del mercado, ¿no? O también, con esta plataforma, ¿no? Nosotros manejamos una base de datos de ya por lo menos unos 6 años con diferentes empresas, ¿no?
tenemos una big data, se puede decir, ¿no? De diferentes empresas, diferentes rubros, diferentes tamaños, que te permiten hacer, una vez que ya tienes las bandas salariales, ¿no? Una vez internas, ¿no? Por categoría incluso, como te has dado cuenta, podemos hacer una homologación, ¿no? Con lo que es la data, por ejemplo, ya del mercado, ¿no? También lo que te comentaba, Horacio, es que, por ejemplo, imagínate que tú, Eliezer, tienes una empresa que tiene sede en Perú, en Ecuador y en Brasil. La plataforma te permite, obviamente, hacer equidades externas, perdón, internas en cada una de las sedes y a la vez hacer una comparación inter sedes, ¿no? Homologando a través de una moneda común como puede ser el dólar. Pero claro, ¿no? Ahorita, como te digo, la plataforma, por supuesto, está capacitada para que con esta Big Data, ¿no? Podamos hacer comparaciones de tu empresa con el mercado. Pero, en este punto, la ley número 30709 es clara en el sentido que todavía, digamos, entre comillas, no le interesa el mercado. Pero tú como compensólogo, y si quieres, obviamente, mejorarte y ser competitivo, sí, claro, tienes que complementarlo con un estudio salarial externo. Ujú. Claro, sí, 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 lo entiendo esa parte. Claro, digo eso para aprovechar esta política, ¿no? Tanto el estudio claro, como exigencia de SUNAFIL, adicionalmente es compararle al mercado, no simplemente para, bueno, cumplir con la normativa, sino también para retener Exacto, el talento, ¿no? Para retener el talento. ¿De qué me sirve tener equidad interna si el mercado no mira al mercado cómo está, si no la gente se me va, ¿no? exacto. Claro. Es más, A eso enfocaba mi pregunta, porque si la plataforma que ustedes tienen, bueno, equidad interna yo lo puedo hacer sin necesidad de una plataforma, yo lo entiendo así, ¿no? claro, Entonces, Sí. pero para compararte, claro, es un Excel, agarrar, armar mi categoría, porque yo tengo mi manual de funciones, ya lo sé, pero lo que voy para compararme con el mercado externo. Solamente era esto mi sí, pregunta. claro. Como Gracias, te digo, Luis. tenemos esa Big Data, ¿no? Que se puede utilizar para comparar con tu realidad, digamos, ¿no? Y ver cómo estás. Es más, inclusive, te comento, hay ciertas prácticas, buenas prácticas, como se dice, de elaboración de política salarial, en las cuales tú puedes poner, por ejemplo, que criterios para la revisión salarial anual o bianual, o como tú quieras ponerlo, es el movimiento del mercado. También, eso puedes poner, ¿no? Ujú. Incluso como te comentaba también que si estamos, las realidades de los distintos países que tenemos, nosotros tenemos experiencia en varios países, son completamente distintas y las regulaciones son completamente distintas de uno a otro país. Digamos, hay organizaciones distintas, hay categorías distintas, en Argentina hay muchos sindicatos, por ejemplo, que forman ya la norma de cuáles son las brechas salariales que tiene que haber. En Paraguay es mucho más informal. En México es bastante más parecido a lo que es Perú y Colombia, por ejemplo, y en España es otra cosa totalmente distinta, digamos, pero esas realidades son las que hay que tratar de complementar y las que son difíciles de complementar. En el mercado de un mismo país es un poco más fácil, si se quiere, porque las realidades son más fáciles de complementar y de igualar y de buscar en esa equidad externa que te decía Luis. Perfecto. ¿Alguno, cualquier otra duda, consulta? Estamos acá. Hola, muchas gracias por la exposición, bastante clara. Em, en mi caso, yo tengo, bueno, en la empresa no se tiene nada de política salarial, porque es una empresa una empresa familiar que ha crecido muchísimo y muy rápido a raíz de la pandemia. Entonces, recién estamos definiendo bien los puestos, categorías. Obviamente, todavía no se ha hecho nada de puntaje, porque además que no conocen lo que es el tema de puntaje, Ujú. y sí existe mucha rotación por tal motivo. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de evaluar es, estamos entrando en campaña, entonces es un poquito más difícil, eh, trabajar lo que son los puestos con las descripciones,
de las funciones, homologarlos, tratar de ver la parte operativa versus la parte administrativa, ¿no? Porque realmente las categorías que hay sin mentirte, todos son asistentes, por ponerles asistentes, nomás así la encontré, que es Claro. típico de una empresa familiar que va creciendo, ¿no? Y un poco la cultura también es Claro. que esto se identifique y crean un poquito lo que es una política salarial, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí, por ese tema, esto me ayuda bastante a poder trabajarlo, automatizarlo, de hecho, porque estamos por arriba de los 2.500 trabajadores, y eso es un tema un poquito complicado. Y estamos en un proceso ahorita de reordenamiento, ¿no? Haciendo procesos, ordenando un poco algunos puestos, profesionalizándolos también. Y vamos por etapas, pero esto me ayuda bastante para poder marcar de alguna manera en cuántas etapas puedo avanzar Claro. y bueno, sistematizarlo, como te digo, ¿no? Porque suelo mucho manejar todo con sistemas, nada Perfecto. manual, ¿no? Pero de todas maneras me ha Claro. ayudado un Sí, sí, montón. yo creo que en situaciones como la tuya, lo recomendable siempre es arrancar por áreas y por sectores, digamos, no querer encarar el todo junto porque no vas a llegar rápido a ninguna conclusión, pero sí ir analizando puntos y lugares específicos, los lugares más críticos sobre todo, e ir definiendo el manual de funciones, categorías y tareas de cada uno para poder ir ordenando todo y poder ir haciendo este análisis de equidad y que te va a servir mucho para organizar la empresa. Independientemente de lo legal y de la obligatoriedad, digamos, sirve mucho para organizar y para el clima laboral también. Sí, correcto. Por ahí, por esa línea voy también. Muchas gracias, María. No, gracias a vos, Lucero. Carmen, cuéntanos. Carmen. Carmen, ¿quería hacer alguna consulta? Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta que tenía mucho ruido y por eso no podía preguntar a este momento, pero sí quería saber si es que hay algún tiempo estimado para actualizar el cuadro de categorías y funciones. ¿O es relativo, condicional? ¿No hay un tiempo fijo? Ya. Yo te voy a dar promedios, ¿no? A ver, Ujú. primero te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tienes algo de lo que hemos conversado? Es decir, ¿tienes MOF? ¿Tienes algún análisis salarial? ¿Has hecho alguna valoración? ¿O Sí, está, o sea, sí, en la empresa de MOF y bueno, hay una política también salarial. ok. La valoración entiendo que no se ha realizado, ni tampoco el análisis de brecha salarial, ni las bandas salariales. No la he visto yo directamente, como estoy en el área de compensaciones, pero no la he visto yo directamente. Perfecto. Mira, si ya tienes todo y lo que es actualizar, primero, habría que preguntarse si las valoraciones van a quedar o hay que actualizarlas. Si no hay que, si hay que actualizar las valoraciones, que muy probablemente hay que hacer, quizás, digo yo, junto con la nueva salarios que tiene la gente, yo estimo que te podrías estar demorando aproximadamente unos 15 a 21 días hábiles. Actualizar. ¿Qué significa esto también, Carmen? Ojo, por ejemplo, imagínate que tú tienes 35 puestos, ¿no? No 35 personas, sino 35 puestos. Ok. Primero, tienes que hacer un barrido y decir, ¿cuáles puestos crees que en realidad han sufrido alguna modificación de funciones? Y sobre esos actuar en la Ujú. modificación de la puntuación. Y luego, también depurar cuáles son aquellos puestos que han sufrido alguna modificación salarial para actualizar finalmente tu cuadro. También ver si hay alguna modificación en cuanto a la composición demográfica de tu planilla, ¿no?
y especialmente con los puestos. Entonces, si es solamente una actualización, debe estar demorándote entre 15 a 21 días hábiles, ¿no? Ujú. Ok, entiendo. Así es. Si te puedo hacer una pregunta más, ¿unos cuántos puestos tienes? No tengo la data exacta, sí, sí somos 1.500 trabajadores, mm, puestos, yo asumiría 70 por ahí, puestos. Podrías, yo te diría que como plan que hay que hacer es primero ver qué puestos, exactamente qué puestos crees o suenan o han sonado a los líderes que han cambiado, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que incidir la valoración. De repente tus 70 han cambiado 10, ¿no? O han cambiado 20, entonces también se te acorta un poco más, ¿no? La revalorización o la valorización. Ujú. Ok, gracias. Y otra cosa, una última, te doy un último dato. Acá estamos lanzando. Un último dato. ¿Tienes identificado cuáles son tus puestos críticos? Como, Te doy un dato para que los puedas identificar. Un puesto crítico es aquel que pertenece al core business de tu empresa, ¿ok? Y además tiene la más alta puntuación. Por ejemplo, imagínate, hemos hecho nosotros un estudio de equidad salarial interno a una agroexportadora. Entonces, el core business de la agroexportadora es obviamente la producción, porque ellos son producción, o sea, agro, exportan y venden. Uno de los puestos críticos es el jefe de control de calidad, porque está relacionado con esta plantación y tiene uno de los puntajes más fuertes. Otro core business de esa agroexportadora es la comercialización. Por lo tanto, el Key Account Manager es otro puesto muy crítico. Tiene una valoración muy importante. A esos dos yo debería apuntar y decir, ¿se mantienen con esa puntuación? ¿O ya cambiaron? Por ahí puedes empezar. Ya te entendí. Ujú. Perfecto. Muy bien, Carmen, Natalie, Carlos. Si no hubiera ninguna otra pregunta, igual, consultas al interno, no tenemos ningún problema, nosotros respondemos y agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo, las preguntas y las dudas y la asistencia. Ujú. Muchas gracias. De nada, Carmen. Bueno, gracias a todos y nos Gracias. veremos la próxima. Cuídense. Lleva tu gestión de talento al próximo nivel. Te esperamos en Más Talento,